Quiero dividir entonces esta breve charla, por lo demás una limitación para presentar algo visual es el tiempo. Tenemos una horita, entonces he optado más bien por conversar en la medida de lo posible, en este escaso tiempo, sobre lo que he venido haciendo. ¿Por qué he venido haciendo esto que estoy haciendo y por qué creo que contribuye de alguna manera no solo a la formación especializada de maestras, sino particularmente en apuntar a la resolución de la crisis pedagógica y política que afecta a la infancia y la juventud colombiana? En segundo término, a referirme un poco a aspectos de la metodología. En una palabra, la metodología de estudio de caso. Y tres, a título de ejemplo o a manera de ilustración, tres proyectos que hemos venido realizando en los últimos años. En primer lugar, repito, la educación como acogida. Detrás de este título hay una larga trayectoria conceptual. Yo diría se remonta, para no ir muy lejos, por lo menos en la mitad del siglo XX, a Hannah Arendt, muy conocida por ustedes. Hannah Arendt es una filósofa alemana que en muy buena parte concluyó su obra filosófica, otros dicen de filosofía política, cosa que a ella no le gustaba, más bien hablaba de filosofía, simple y llanamente. La concluyó en Estados Unidos, en muchas universidades de Estados Unidos, después de su exilio a partir del año 1936. Hannah Arendt tuvo unos no muy prolijos ni muy acabados apuntes sobre la crisis de la educación. En particular hay un texto que se titula La crisis de la educación, pero es un texto que por más que lleva 50 años de escrito, cada vez es más sugerente y por eso muy recientemente, digamos desde los últimos 5 años, ha resurgido con mucha fuerza en los centros académicos, en algunos centros intelectuales o de comunicación, la lectura de Hannah Arendt, y esta siempre es bienvenida. Hannah Arendt concibe la educación muy sugestivamente como un tema relacionado con la natalidad. Ella recuerda un precepto bíblico que dice que todo recién nacido es una promesa de renovación del mundo. Los paisas lo diríamos más vulgarmente, cada niño trae el pan bajo el brazo. Pues eso no es absolutamente cierto, si se mira literalmente, pero sí hay en ello una voz de renovación que es una promesa. Educar es una promesa. Y educar, bien se sabe, etimológicamente remonta o remite a educere, que quiere decir guiar, conducir a alguien de un lugar a otro. Es una guía, de donde el maestro efectivamente es un conductor, es una guía, en el mejor sentido de la palabra, no aquel que lleva a alguien a un lugar para adiestrarlo, el caso en el cual la educación se concebiría ya como fabricación o como instrucción o como adiestramiento, por ejemplo, adiestramiento en una ideología o en un sistema de creencias determinado, sino en el mejor sentido de la palabra, conducir a alguien que implícito trae a su vez la noción de transformación, y educar es efectivamente transformar. De tal manera que nadie debe permanecer incólume o igual el día que entró al aula y meses después cuando sale del aula. De ser esto así, entonces allí no hubo nada, no hubo una experiencia que nos hubiera pasado por el espíritu y por el cuerpo, y por tanto se perdió el tiempo. Educar, por el contrario, insisto en ello, es la idea de transformación. Hannah Arendt veía así entonces que suponía que la educación es entonces acogida, es acogimiento. La educación es acogimiento. En esa línea, diríamos en esa estela de pensamiento, un filósofo más reciente, Lluís Duch, es un filósofo para mí muy interesante. Yo lo descubrí
por azar, como tantas cosas buenas en la vida. Uno descubre por azar el amor, uno descubre por azar ciertos libros, uno incluso descubre por azar las mejores materias. Me voy a meter en esta porque por relleno, porque no tengo tiempo y resulta ser muy buena materia, etcétera. Por azar descubrí un libro titulado La educación y la crisis de la modernidad en algún congreso en Bogotá hace muchos años. Lo vendían ahí en esos agáchese, y allí descubrí a un filósofo catalán, Lluís Duch, benedictino, monje benedictino desde los 20 años, 21 años de edad, pero que estudió antropología con Mircea Eliade, estudió también antropología en Inglaterra, en Francia, y culminó estudiando fenomenología con sus grandes maestros Helmut Plessner y Bock en Alemania durante más de 15 años. De ellos aprendió en reconocer el término acogida es efectivamente un concepto fenomenológico. Fenomenológico, con esto, para decirlo de una manera muy abreviada, se refiere a ciertos conceptos que aluden al modo como los seres humanos nos representamos, por ejemplo, las percepciones o sentimientos antes de que estos se conviertan en un estadio de reflexividad. Esto es, lo primero que nos viene, no solamente en el sentido empírico, en el sentido de que percepciones sensoriales, por ejemplo, el tacto o la vista o el gusto o el oído, no, sino aquellos que dejan una impresión duradera, por ejemplo, en nuestro modo de pensar o nuestro modo de ser. Más adelante, Lluís Duch lo va a llamar una huella sémica, en el sentido de que es una huella que confiere sentido o confiere significación. Hay ciertas percepciones que nos confieren un sentido duradero. Por ejemplo, en ese orden de ideas, un buen ejemplo es en la obra de Marcel Proust. Ustedes recordarán, Marcel Proust habla de memoria voluntaria y memoria involuntaria, y entre ellos se refiere al olor de la taza de té con las magdalenas mojadas o unos ponquecitos mojados en la taza de té que le hacía la abuela al desayuno en tiempos de vacaciones. De igual manera, cada uno de nosotros puede tener ciertos recuerdos difusos, o digamos, pero son imborrables, tales como el olor de la lluvia en los tejados, o el olor de determinada flor, o el olor de determinada, por ejemplo, me imagino que todos los paisas nunca olvidan el olor de los frisoles. Así pues, hablamos de huella sémica. Lluís Duch concibe que esas huellas sémicas, eso es un ejemplo, la huella sémica, entre muchos otros ejemplos, es lo que tiene que ver con el concepto, pues, de acogida. Y va a clasificar, va a avanzar en este término de acogida y va a clasificar 3 tipos. Más recientemente, hace un par de años, vine hablando de un 4º tipo de estructura de acogida. Veamos. En primer lugar, habla, por supuesto, de la lengua materna. Si concebimos que la educación es en su conjunto un acogimiento al mundo en el cual llegamos, y estamos hablando de los recién nacidos, por supuesto, ese acogimiento empieza por la lengua materna. La lengua materna, entendida en el pleno sentido de la palabra, no reducida a su significado digamos, de idioma, ¿sí? O de lenguaje, digámoslo así, sino en el pleno sentido de la palabra. La lengua es el sistema con el cual designamos o nombramos el mundo, y es cómo nos ubicamos en el mundo. La lengua además alude a la relación simbólica con los primeros adultos, simbólica, no necesariamente material, digámoslo así, que es la presencia física del padre, de la madre, o de los adultos, aquellos que representan efectivamente la primera conducción en el mundo. Ustedes saben que, a diferencia de otros seres vivos, de otros animales vivientes, como dirían los griegos distinguen muy claramente entre zoo, que es animal, de ahí una confusión cuando se habla del animal político de Aristóteles. Aristóteles hablaba del politicum, zoo, ¿sí? O zoon politikon, es el animal político, pero se refiere a un animal viviente. El animal viviente es no pues un perro o una cucaracha, sino a un ser vivo, ¿sí?
a un ser vivo que vive en comunidad, ¿sí? Pero lo distingue del bios. Los griegos distinguen zoos del bios. Bios es aquel que tiene ya un aparato simbólico, está dotado de un sistema simbólico con el cual, por ejemplo, puede configurar una interacción social con otros, de lo cual carecen la gran mayoría de seres vivos sobre el planeta, y distingue a los seres humanos de otros seres vivientes. He ahí la distinción entre el zoo y el bios. Llevado a este plano, entonces vamos a hablar con Lluís Duc de la lengua materna como aquel que posibilita una configuración simbólica para ubicarse en el mundo. Y esa relación inicial es con los primeros adultos. Más adelante, por ejemplo, Max van Manen, para mí el más importante fenomenólogo de la educación en la actualidad, va a decir que en ese orden de ideas, el pedagogo, antes que ser un ser especializado, aquel que estudia en la universidad es el padre o la madre o ese adulto que simbólicamente conducen o guían al recién llegado al mundo. Eso se entiende desde ese punto de vista, de entender esa dotación, digamos, de una capacidad simbólica que permite la acogida, por ejemplo, visto a través de la lengua materna. El segundo tipo de acogida al que se refiere Lluís Duc es el territorio. Por territorio podemos designar no solo como genéricamente se puede entender la ciudad en la que vivimos. Una vez más, los griegos hablaban de la ciudad, ¿sí? El ciudadano, ustedes saben que de ahí viene la concepción de ciudadano, o la polis, no es solamente, Aristóteles lo decía muy claramente, la ciudad no es el espacio físico, la ciudad son los ciudadanos, es decir, son los habitantes que tienen una conciencia de vivir con otros, aprender a vivir junto con otros y a reconocer esas diferencias con los otros. Y efectivamente aquí Lluís Duc entiende como territorio ese ámbito donde se va a desarrollar ese ser que llegó a la tierra, ese recién nacido. Ese ámbito inicialmente es, por supuesto, el hogar, ¿cierto? El hogar. Etimológicamente hogar en todas las lenguas, es muy interesante eso en las lenguas indoeuropeas y también ciertas lenguas amerindias, por ejemplo los incaicos hablaban del ombligo, el Cusco es el ombligo del mundo y el ombligo es la sede también no voy a entrar pues en especulaciones acerca de la placenta o esa relación físico-material del ombligo, pero sí hablo del ombligo como el centro, tanto del cuerpo como del universo. Y el oikos griego efectivamente es el centro donde se preserva el fuego por Hestia, la diosa del hogar, y su marido Hermes, que se representa con las alitas en el talón, es el mensajero, el proveedor, ¿sí? Que regresa donde Hestia, que está cuidando el hogar. De ahí vienen los dioses tutelares también del hogar. El hogar es ese espacio donde nos sentimos seguros, donde es el lugar del reposo y es el lugar del pensamiento, a diferencia de aquel que fue arrojado al mundo como se arroja una piedra hacia atrás en el borde del río. Ese lanzarse hacia adentro, no lanzarse hacia afuera, es lo que distingue precisamente la vida doméstica que se confunde con la vida del pensamiento. En ese sentido, hablamos pues de acogida como la territorialidad. Dicho sea entre paréntesis para que vayamos hilando ideas. ¿Qué podemos esperar de un país que ha expulsado a 6-7 millones de personas en 20 años, dentro de los cuales el 30-40% son niños en edad escolar, donde han sido privados entonces no solo del hogar, sino del paisaje inmediato, el paisaje de los amigos, en fin, que han sido privados del territorio como acogida, como segundo tipo de acogida? En tercer lugar, repito, ese es el segundo tipo, que es el territorio. Ay, pasé de agua. No está, esa era para usted. Bueno, ahí tengo las dos, gracias. El tercer tipo de acogida es lo que llama Lluís Duc como teólogo, que es un teólogo que se preocupa, sin embargo, por no confundir los temas de la educación, de la política y de la teología,
no habla de Dios en sus textos, salvo en un último texto que compré esta semanita, pero es un opúsculo que habla efectivamente sobre la religión perdida hoy, que es una cosa muy interesante. Pero él en sus textos básicos de filosofía y educación no habla de Dios, muy respetuosamente. Y él va a llamar a este tercer tipo de acogida, lo voy a denominar cotrascendencia, que se refiere no a las religiones propiamente dichas, ni siquiera religión entendido en el sentido antropológico, que es juntar, religar. Eso es religión en el sentido antropológico último, no confundido con creencias en un Dios determinado, o si se viste así como musulmán, o se viste como cristiano, etcétera. No se refiere no se reduce a eso, sino a cotrascendencia, es de respuestas que damos los seres humanos al misterio, a aquello que es insondable, a aquello que aparentemente no tiene una explicación racional ni una solución racional. Por ejemplo, la muerte, por ejemplo, que sobrevenga una enfermedad, los misterios, ¿sí? Me acuerdo, Bachelard todavía decía, por ejemplo, que a pesar del invento de la luz eléctrica, todavía bajamos al sótano de la casa con una vela encendida. Es un poco como el temor a los fantasmas, el temor a lo desconocido. A eso llama Lluís Duc entonces cotrascendencia, como un sistema de acogida en ese, y de ahí para justificar el porqué de la existencia de los mitos, por ejemplo, ¿cierto? De las representaciones míticas, como también se ha dicho de las religiones. Más recientemente, él agrega una cuarta estructura de acogida o tipo de acogida que va a denominar mediaciones cibernéticas. Viene pensando en eso. Ha hecho unos apuntes, todavía no ha muy desarrollado, pero es muy interesante eso que viene pensando respecto a las mediaciones cibernéticas. Esto es pensando cómo esta generación pulgarcita, la generación presente, que es predominantemente femenina y que aprende a escribir antes que con el manejo del lápiz como nosotros lo aprendimos desde la mitad, desde que aprendimos a leer y a escribir, ¿sí? Hasta más o menos la revolución digital de los años 80 y 90, que ya se aprende a escribir es con el pulgar, no por mediación del lápiz y el papel, sino por mediación del dispositivo digital, que es el celular o el iPad o la tableta o el computador. A eso se va a referir Lluís Duc y dice, esa revolución cognitiva que puede traer la revolución digital, él no se asombra, él no dice que no lo lamenta como tantos otros adultos que dicen que este mundo se acabó porque los niños ya no leen, ya no escriben, etcétera. Él dice, no, he ahí el nacimiento de otras formas de oralidad y otras formas de escritura, que todavía necesitamos distanciarnos suficientemente para poder pensar hacia dónde nos conduce, qué efectos se traducen de allí. Por lo pronto él lo va a llamar allí un cuarto tipo de acogida, un cuarto tipo de mediación. No quiere decir esto que los niños nacen hoy con el chip en el cerebro, sino que hay un dispositivo externo que de alguna manera incide en los cambios de la cognición y el desarrollo. Pues bien, con esos cuatro tipos de acogida, de estructura y de acogida de que habla la fenomenología, yo planteo esa primera tesis, la educación como acogida. Dejo simplemente planteada la siguiente pregunta. En nuestro país, porque no se trata de pensar solamente en un comentario de lectura, sino de qué manera esa lectura, de qué manera esos conceptos nos sirven para pensar el tema de la educación colombiana. El tema de la educación colombiana, desde luego, empieza por la educación infantil. Debo decirles que, por ejemplo, yo soy muy escéptico respecto al uso de palabras tales como innovación educativa. Aquí a los burócratas se les hace agua a la boca hablando del mejoramiento de las pruebas PISA, cada vez son peores por lo demás. No, me parece que a mí la raíz del tema de la educación es la infancia, es la educación de la infancia. Esto pues no es ninguna novedad, estoy diciendo lo que toda la vida ha dicho la pedagogía. Y sin embargo es lo más descuidado que existe en este país. Todavía hoy, después de 20 años largos, en el año 1994 la Ley General de Educación, por primera vez en 2 siglos de existencia republicana, va a legislar acerca de la educación infantil. Y va a decir simplemente, todo niño tiene derecho a recibir el grado 0, ¿cierto?
Por lo demás, un grado cero que se entiende hacia los 6 años de edad, ¿no? Y sin embargo, 20 años después, estamos en el 7, 23 años después, todavía hoy ni siquiera el 30% del total de la población en edad escolar de este país es beneficiaria del grado cero. Estamos en un absoluto atraso con respecto al resto del mundo. ¿Sí? Absoluto atraso. Y tenemos 2 ejemplos, que es la atención de los jardines Buen Comienzo, la atención a la infancia antes del grado cero, pero existe solamente en Bogotá y en Medellín, que yo sepa. ¿Cierto? Y Medellín tiene menos de 10 años, efectivamente en los años 7, 8, 10, tal vez empezó con el programa Buen Comienzo. Es decir, estamos en un desfase histórico de extrema gravedad en cuanto se refiere a la atención del Estado con la población infantil o con la población infantil en edad escolar. Pues bien, la pregunta es obvia. ¿Cuáles son las condiciones de acogida que tiene la población infantil en nuestro país? Me refiero entonces a las condiciones de la familia, las condiciones del territorio, las condiciones de la cotrascendencia, de la posibilidad de pensar distinto en relación con otros, en fin, de la posibilidad de vivir juntos. No voy a responder la pregunta porque cada uno de ustedes vive en Colombia y sabrá bien entonces cómo resolver esa respuesta. Segundo tema, un poco sobre la metodología. Con lo anterior queda claro pues que hay unos autores claves, he citado a Joyce Duke, cité en segundo lugar a Max Van Manen. Max Van Manen, de los cuales recomiendo mucho por todos sus libros. Además es un escritor muy sencillo, muy divertido. En particular, recomiendo el libro El tacto en la enseñanza o el tacto pedagógico. Yo creo que la traducción española es El tacto en la enseñanza. El tacto en la enseñanza. Hay otro librito muy bonito, se llama Los secretos de infancia. Y sobre todo, para efectos de lo que estamos hablando acá, y ustedes como estudiantes de esta maestría, investigación educativa y experiencia vivida, que es, por decirlo de alguna manera, el libro más teórico de este autor. Investigación educativa y experiencia vivida. Max Van Manen es un hombre muy divertido, él es de origen holandés, pero se formó desde los 21 años, se vinculó desde los 21 años o 23 en Canadá y trabajó toda su vida hasta hace unos 5 o 6 años que se jubiló, siempre con pedagogía infantil. ¿Cierto? Es un fenomenólogo de la educación, pero dedicado a la pedagogía infantil. Uno de sus libros, yo creo que Investigación Educativa y Experiencia Vivida, en el prólogo trae una anécdota y las anécdotas en él son significativas, son muy importantes al punto tal que es uno de los instrumentos de trabajo como vamos a ver a continuación. Cuenta la siguiente anécdota, que el casado, ¿sí? Pero con su mujer consensuadamente, ella también profesora, decidían no tener hijos, pero todos sus compañeros tenían hijos, de manera que todos los fines de semana era a invitación de los amigos, a comer o a divertirse, pero a hablar y a atender a los niños. Domingo tras domingo, hasta que al cabo de 4, 5, 10 años, él es el duro, es decir, que no quiere hijos, y ella ya se va acercando a los 40, pasa a los 30, 40, entonces ya la cosa es o ahora o nunca, y hasta que lo convence para tener el primer hijo. Y entonces él dice, no, esto está muy bueno, y tiene 4 hijos, ¿cierto? Tuvo 4 hijos. Y él decía, y dicen la anécdota que cuenta en el prólogo del libro es cómo se estaba privando él de reconocer efectivamente la felicidad del mundo, también el sufrimiento, que es ver crecer, desarrollar, en fin, lo que es efectivamente educar. Y eso le sirve esa anécdota para reforzar su idea central, que la pedagogía no se aprende en los tratados teóricos y abstractos, que la conoce muy bien la historia de la pedagogía, sino que se aprende es en la relación práctica que se tiene con los otros. Y pedagogía para él
el énfasis está puesto es en la relación de alteridad, en la relación con ese otro que quiere aprender. Con ello empiezo por referirme entonces a un concepto fundamental, no muy explícito en Vas van Manen, pero sí en una nueva concepción de la fenomenología de la educación. Es el concepto de vocación. Es un concepto muy criticado, es un concepto elusivo entre los investigadores de la educación. Por ejemplo, mi amigo Alberto Echeverry desconfía mucho del concepto vocación, tiene sus razones para desconfiar de la estela teológica que está detrás de la palabra vocación. La palabra vocación se ha aplicado generalmente a la vocación religiosa, a la profesión religiosa, a la respuesta a un llamado de Dios. Vocatio viene de vox, la palabra latina vox, que es efectivamente la voz, es responder a una voz, a un llamado. Pero con María Zambrano, a mí me gusta repetir, la poeta y filósofa española, me gusta repetir que vocatio, en el sentido secular de la palabra, es responder a la llamada del otro. No, ese otro no es Dios, no, ese otro es un otro. ¿Sí? Responder a la llamada del otro. Por ejemplo, el maestro responde a la llamada de aquel que quiere aprender. El padre responde a la llamada del hijo que se siente desamparado, etcétera, etcétera. Hablamos pues de vocación. Para ser maestro, y más en la pedagogía infantil, hay que tener esa vocación de ser capaz de responder a la llamada del otro. Con esto, Mas van Manen, sobre todo, repito, va a proponer un enfoque, ya lo hemos dicho, enfoque, él lo va a llamar fenomenológico de la educación, muy sencillamente, o fenomenológico interpretativo, donde hay unos conceptos básicos. Junto con este de vocación, junto con los anteriormente mencionados, un tercer concepto fundamental, el de vivencia. Vivencia. Erleben en alemán, vivencia. Vivencia o lo vivido, aquello que hemos vivido. Hay una distinción muy interesante entre una voz pasiva, que es, por ejemplo, en francés se dice vécu, lo que se vivió en el pasado y como que ya se quedó atrás, se sepultó en el olvido, por ejemplo. Pero en alemán, erleben, leben es vivir, erleben es la vivencia. En alemán como en español, la palabra vivencia es una voz activa. Tengo una vivencia, todavía vive. Vivencia, vive todavía. No es algo que quedó sepultado en el pasado. Es por el contrario, algo que nos pasó y dejó una huella perdurable en nosotros. ¿Cierto? Esa es la idea que va a desarrollar, ustedes lo conocerán muy bien, Jorge La Rosa, en muchos de sus textos tan bonitos, sobre todo la experiencia de la lectura, sobre entender la experiencia como aquello que nos pasa, ¿cierto? ¿Qué es experiencia? Experiencia es aquello que nos pasa. Y la vivencia es aquello que nos pasa y perdura. Por ejemplo, la experiencia escolar. A todos nos ha marcado de un modo u otro la experiencia escolar, para bien o para mal. Entre otras cosas, porque la experiencia escolar, a diferencia de otras experiencias, es la más perdurable en el tiempo. Basta hacer una aritmética muy sencilla. ¿Cuántas horas, cuántos días, cuántos años permanecemos en estas aulas igualitas, desde que fuimos algún día los que tuvieron la suerte de ir a una guardería, o los que fuimos encerrados en una sala con una señora que nos pegaba, pero que también nos enseñó a leer y a escribir desde los 4 años de edad? Y son igualitas, las 4 paredes, ¿cierto? Allí, ¿cuántos años? Uno empieza desde los 4 años, 5 o 6 años, multiplique eso por 15 años, que es de educación obligatoria, sigue la universidad. Y la universidad, usted entra y ya desde el primer semestre le dijeron que tiene que hacer la maestría, o si no se queda vagando, y terminó la maestría y usted se encarretó y quiere hacer el doctorado, o la sociedad lo exige, ¿cierto? Vaya contando cuántos años, cuántas horas de su vida pasa en estas instituciones. Ninguna institución social de la modernidad tiene esa garantía de permanecer tanto tiempo dentro de estas instituciones. Las otras instituciones sociales de la modernidad son, para que comparen, la cárcel y el hospital. Así pues, esas vivencias que nos deja la experiencia escolar constituye efectivamente por sí mismo
el foco de atención, debe constituir por sí mismo el foco de atención de la investigación educativa. Y es interesante. Philip Jackson se dijo en el año 1968, cuando apareció su texto en inglés inolvidable, que se titula La vida en las aulas, que es de obligatorio conocimiento para cualquier maestro en cualquier ciclo educativo donde le tocó trabajar o vivir. En La vida en las aulas, Philip Jackson se dice: ¿cómo es posible que ese tema tan sencillo, tan elemental, que es preguntarse en qué consiste la experiencia escolar, no constituye el objeto de estudio por excelencia en la investigación educativa? No hay líneas de investigación que se denominen analizar la experiencia escolar. Y tiene unos problemas aquí en la facultad todavía cuando uno dice el centro de atención de tal o tal materia o de tal línea tiene que ser qué pasa en la experiencia escolar. Pero es que hay otras experiencias no escolares, no escolarizadas, correcto. Hay otras experiencias no escolarizadas como la familia o la educación en contextos no escolares, etcétera. Pero en el fondo, ¿qué es? Es lo mismo, es cómo hacemos parte integrante de un proceso para integrarnos a la sociedad o calificar nuestra mano de obra, etcétera, etcétera. Es decir, es un proceso desarrollado por otros y por otras instituciones para llevarnos a algún cumplimiento de metas determinadas. Esto es el proceso de escolarización, independientemente de la estructura o el edificio donde se realiza. Y ese es, repito, por sí mismo el objeto de la investigación educativa, las vivencias de lo que nos pasa en la experiencia escolar. Ese es un concepto central, pues, en este enfoque de fenomenología interpretativa, la experiencia escolar. De ahí se entiende por qué Max van Manen, en ese texto que estoy recomendando, Investigación educativa y experiencia vivida, va a hablar de métodos, y es importantísimo para los trabajos de grado que ustedes deben estar pensando en sus respectivas tesis, ese tema de la metodología. En primer lugar, no sobra empezar por esta premisa, dejar sentada la premisa según la cual no es el método quien determina el objeto, sino es el objeto quien determina los métodos. Esta es una casi obvia consideración, pero no sobra siempre repetirla, porque por largos años hubo la idea de que las metodologías eran homogéneas o eran aplicables para cualquier objeto o cualquier tema de estudio. Por eso había clases de metodología 1, metodología 2, metodología 3, metodología 4. Todos en los años 70, en los años 80 en esta universidad eran especialistas en metodología. ¿Cierto? Y la metodología es esta o aquella. No, es el objeto de estudio quien determina cuáles son los métodos más adecuados. En ese orden de ideas, yo soy partidario del pluralismo metodológico en lugar del monismo metodológico. Varios métodos pueden concurrir a la exploración de un problema o a la consideración de un objeto de estudio. En este orden de ideas, Max van Manen, que por supuesto aboga por el pluralismo metodológico, va a tener presente cosas tales como, primero, la observación y la observación participante dice, este es un tema que en educación es ineludible. En las ciencias de la educación, bien, llámese antropología de la educación, sociología de la educación, o mejor todavía, como él la conoce muy bien porque él es de esa formación, la ciencia de la educación, como se conoce en Alemania, considera de manera ineludible el primer método es la observación participante, observar en el aula. Y eso no debe cambiar. Las prácticas tempranas, que a buena hora la Facultad de Educación es pionera en este país con ese tema y empezó con pedagogía infantil justamente, y muy recientemente se extendió a las otras licenciaturas o se está extendiendo a otras licenciaturas, efectivamente es familiarizar a los maestros en formación con la observación en las aulas, ¿cierto? Las aulas, no solo infantil, sino de primaria y secundaria, no son las de la universidad, ¿sí? La disciplina, el comportamiento, etcétera, etcétera, es otra cosa en esas aulas. Y esas aulas que es no el lugar
simplemente donde pasa un hilo de transmisión, no es un lugar de transmisión de saberes, es un lugar, como muy bien lo vio el fundador de la sociología de la educación, Emile Durkheim, es el lugar de aprender a vivir juntos. Esto es, de cómo comportarnos en una masa donde nos estamos evaluando permanentemente. No es el profesor quien evalúa a sus alumnos. Ustedes bien saben, los alumnos permanentemente evalúan a los maestros y los alumnos entre sí se están evaluando permanentemente. Ay, aquella como vino de mal vestida, ay, aquella parece con la pijama todavía, etcétera. O aquella muy mal estudiante, como es de indisciplina, etcétera, etcétera. Nos estamos evaluando permanentemente, que es el comportamiento de masa propio de una sociedad. Y esa es lo que valida por sí mismo una microfísica de la cultura escolar, es decir, una microfísica de qué pasa en el aula de clase. ¿Cierto? ¿Qué es un aula? ¿Sí? Y eso valida desde ya para que vayamos redondeando también la idea del estudio de caso. Cuando hacemos un trabajo de investigación, una tesis, no hay que temer que es de pequeña escala, por el contrario, es allí donde empieza a verse cómo funcionan las cosas. Eso es propio, por ejemplo, en sociología de la educación, un hombre como Talcott Parsons, hace más de 60 años, escribió una cosa hermosísima. Talcott Parsons, que fue el sociólogo de la educación más importante de Norteamérica, el funcionalismo de la educación en sociología. Talcott Parsons escribió Mamotretos, todos sus libros son de 500 páginas, 1000 páginas, inmamables, y muy sistemático, es una mente completamente ordenada, parecía un computador. Pero escribió un texto, el único texto breve de 20 páginas, que se llama El aula como sistema escolar. Y era la descripción de un aula de clase, para concluir que la descripción de un aula permite comprender la complejidad del sistema. Así de sencillito, así de sencillito. Y así abrió las puertas a mis ojos de lo que es una microfísica de la cultura escolar, ¿cierto? La observación, ¿sí? En primer lugar. Segundo, Max van Manen va a hablar de la anécdota. Así como, repito, presenta en el prólogo esa anécdota de su vida familiar, personal, va a validar la importancia de las anécdotas, por ejemplo, desde el punto de vista del analista o del observador externo, que son ustedes o que somos nosotros, ¿sí? ¿Qué anécdotas o incidentes claves ocurren en la interacción social entre los niños y entre los jóvenes? ¿Sí? Los niños, que es en los trabajos que venimos haciendo, se les someten a hacer talleres talleres o actividades elementales, pero es muy importante cuando, por ejemplo, es un niño de una manera espontánea, como son los niños, le dicen a las chicas, hey, profe, venga, le cuento una historia que me pasó anoche, ¿cierto? Bien sea ficticia o real, o las anécdotas que le pasó con la maestra, y entonces hemos venido, sobre todo en el curso de este año, porque ya llevamos 3 años en un mismo colegio, y hasta entonces traíamos la idea de un par de maestras impolutas, ¿sí? Yo las admiro, por supuesto, pero este año estas chicas se han pillado otras cosas gracias a las anécdotas que les cuentan los niños, que es la otra cara en esa vida intensa de las aulas de clase con niños de preescolar y de primero, ¿cierto? De preescolar, primerito y segundo. Observación, la anécdota. 3, los grupos focales o grupos de discusión. Hemos traducido literalmente del inglés la expresión focal groups. Otros traducen, cosa que a mí me gusta, como grupos de discusión, porque da la clave de que el grupo de discusión o grupo focal es un grupo donde no se van a hacer preguntas. Se ha confundido muchas veces un grupo focal como un lugar donde se va con un cuestionario o bien con 2 o 3 preguntas solamente a eso, a preguntarles a los niños o a los sujetos de la investigación, pero no, un grupo focal se define porque se reúne un grupo no mayor de 10 o 12 personas a conversar espontáneamente sobre 1 o 2 temas específicos para profundizar algo que ya se vio
o algo que ya pasó, por ejemplo, ya pasó una encuesta, ya pasó una entrevista o un cuestionario. Un grupo focal es para perfeccionar cierta información, o un grupo de discusión de cositas, ¿cierto? Por ejemplo, un ejemplo difícil, se pillaron las chicas que, varias de las chicas, muy niñas, pues de ese colegio X, hablaban de algo del turismo sexual. Entonces, ¿qué hacer? Si hablaban en una entrevista o una anécdota espontáneamente contada por las niñas, ¿cómo poder saber algo más de qué pasa allí en esa institución respecto al turismo sexual? Puede ser a través de un grupo de discusión, donde con mucha confianza estas chicas que hablan de eso puedan contar cosas con más detalle qué es lo que está pasando, ¿cierto? Bien, cuarto, las entrevistas. Ya cité, entrevistas, se sabe, ustedes lo saben muy bien, en ciencias sociales se prefiere la entrevista no estructurada o semiestructurada. A mí me gusta más recientemente hablar de una entrevista dialógica. Así la llama Leonora Arfuch, ella es investigadora de la Universidad de Buenos Aires, y un libro muy reciente que se titula La entrevista dialógica, a raíz de sus experiencias en el trabajo de campo. Y la experiencia nuestra, por lo menos en los últimos años con los niños, nos ha mostrado que lo más parecido a una entrevista con los chicos es una entrevista dialógica, porque ellos no se limitan a responder las preguntas, no, ellos te están a su vez preguntando cosas o están conversando. Y es el mejor ambiente porque la condición previa o primera para poder hacer una entrevista en cualquier investigación es efectivamente ganarse la confianza. Usted no puede llegar de buenas a primeras, como se cometió un error. Lo más interesante hace 3 años en uno de nuestros proyectos en otra escuelita fue llegar de una a preguntarle a los niños. Hasta ahí encuentran un muro, porque nadie va a responderle a nadie, sobre todo a un extraño, cosas que tengan que ver con su vida personal, familiar o incluso en un concepto tan delicado como hablar del aula de clase. ¿Quién va a hablar mal de la maestra de buenas a primeras? Eso lo tiene que descubrir uno, ¿cierto? Así pues, me parece bien hablar de entrevista dialógica. Quinto, obviamente hay fuentes documentales. En estos trayectos, ustedes saben, hay que ir incluso a la dirección de las escuelas. Bueno, allí tienen las hojas de vida de los chicos, ¿sí? Entonces, si los chicos, bueno, ¿cómo averiguar más sobre la familia de estos pelados? Bueno, la institución tiene unos registros, hay que consultar esos registros para poder averiguar un poco cómo se compone una familia. Y ello no impide, a su vez, hacer el trabajo de campo con los mismos niños. Por ejemplo, hace 15 días, se hizo en una institución que estamos trabajando también en La Ceja, la preocupación sobre, la pregunta era, ¿cómo es el tipo de familia que hicieron un ejercicio sobre los tipos de familia que existen? Un tema muy delicado, ustedes comprenderán, sobre todo en un municipio bien católico, en este país atizado permanentemente por ciertas comunidades para impedir hablar de ese tema tan latente, pero era evidente que en un grupo muy grande de niños de preescolar, allí había una heterogeneidad de familias, bastaba ver quién recogía a los niños a la puerta de la escuela. Y efectivamente, mirando los documentos del colegio, se dieron cuenta de que incluso la mayoría de las familias eran familias no nucleares, eran familias donde usualmente faltaba, ni siquiera era mayoritario que faltara el padre, en muchas de ellas faltaba la madre, era el padre o bien la tía o la abuela, pero en ausencia de una madre. Y se hizo una actividad, hasta ahora pues estamos esperando las reacciones adversas, estamos preparados para eso, donde se mostraban las tipologías de familias, incluía las familias de homosexuales, ¿sí? Sí, pero entonces detrás vienen con otra cosa con toda seguridad. Pero era muy interesante porque eso, conversando con los niños, eran los mismos niños quienes proponían el asunto. Bueno, esto es un ejemplo para señalar, repito, cómo no basta con
lo que se hace en el trabajo de campo, las entrevistas, la observación, los grupos focales, sino igualmente asistir a las fuentes documentales como los tiene registradas, por ejemplo, la institución educativa. Bien, hasta ahí hablando pues del enfoque, ese enfoque fenomenológico con los respectivos métodos o técnicas o instrumentos para explorar. Pero hay otra fuente importante, ¿estamos? Otro enfoque importante allí, desde luego, que constituye, digamos, la columna vertebral de nuestro trabajo, es lo que llamamos el enfoque biográfico narrativo en educación. La investigación biográfico-narrativa en educación es el nombre con el que se conoce en Iberoamérica, es decir, en lengua española, a una corriente desatada más o menos desde los años 70. Esto se inició en Francia, realmente, Francia y Alemania, cada uno por su lado, ¿sí? Más luego se fueron juntando y se fueron conociendo, pero en Francia inicialmente aplicado a la educación de adultos. Surgió en ese ámbito. Es curioso, tanto en Alemania como en Francia, el enfoque biográfico narrativo surgió de la educación de adultos. En el caso de Alemania, surgió en el trabajo con inmigrantes, en ese entonces eran inmigrantes turcos e italianos, ni se diga hoy que es el país por excelencia que está recibiendo inmigrantes, sobre todo africanos y del sudeste asiático, Siria, Afganistán, Irak principalmente, y ha sido en el ámbito de la educación de adultos donde empezó a desarrollarse el tema de las historias de vida. Estos inmigrantes que desconocen la lengua receptora, desconocen el alemán y desconocen esa cultura, entonces cómo pueden o bien integrarse o cómo pueden de alguna manera tener vínculos social estables, solo a través de contar historias de vida. Igual en Francia, se desarrolló en Francia y Canadá, porque el pionero de ello, que se llama Gaston Pinault, trabajaba medio año en Francia y medio año en Quebec, en Montreal. Y allí empezó a trabajar también, en este caso, con adultos, educación de adultos, en el mismo tema de las historias de vida. Y empezó a desarrollarse esto, se extendió en Portugal, y de Portugal vino a Brasil, donde se juntó con una tradición que viene de los años 1930 en Brasil, según la cual lo que se llama allí los trabajadores del cuidado, que incluye tanto al personal de salud, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, como en el campo de la enseñanza, es decir, todos los maestros de todas las áreas, desde preescolar hasta la universidad, tienen un prerequisito para el trabajo, para la obtención del certificado de trabajo, y es el de lo que llaman allí una memoria. Cuando se gradúan tienen que presentar una memoria, y una memoria no es equivalente a los parceladores que hacen los burócratas en Colombia, usted qué hizo en clase o qué dejó de hacer, que todo hay que informarlo. No, una memoria es cómo reflexiona usted autobiográficamente sobre su proceso de formación, que es una cosa muy interesante. No se reduce ni siquiera a una historia de vida, es a una reflexión autobiográfica, ¿cierto? ¿Cómo cambié yo? Efectivamente, por donde comenzamos a hablar esta mañana, cómo la educación abriga la noción de transformación, cómo me cambia a mí. Y uno se preguntaría, ¿cómo entré yo aquí a la Facultad de Educación hace años atrás y cómo salí de esta facultad? Yo entré por segunda opción porque yo era ser médico, quería ser ingeniero, pues no hubo más sino escamparme aquí, pero yo me fui quedando y me fue gustando, ¿sí? ¿Cómo puedo yo reflexionar autobiográficamente sobre ese proceso de transformación? ¿Cierto? Allí se abre una nueva beta que es muy interesante, esa la desarrolla el ex rector de la Universidad de Lisboa hasta hace poco, duró más de 10 años como rector allí, es un investigador nato, él se llama Antonio Novoa. Antonio Novoa, el que trabaja muy bien ese tema de cómo los profesores reflexionan autobiográficamente sobre su vida pública y sobre su vida privada. En fin. Ese es pues el origen, repito, desde la educación de adultos, pasando por una nueva beta que se abre en lengua portuguesa, que es esta de la reflexión autobiográfica traducida en las memorias.
De allí viene esta corriente, es una corriente hoy más solidificada en muchos otros países, varias lenguas. Yo hablaría, por ejemplo, la lengua inglesa también. Hay una beta muy importante en cabeza de Ivor Goodson en Inglaterra, hijo de minero, un investigador educativo, y se hizo profesor, sacado de las bóvedas de un túnel por su profesor de filosofía, que le dijo: usted que está haciendo aquí como minero, véngase a estudiar, que usted es muy bueno para estas cosas. Y ahí hoy en día es el investigador más reconocido en Europa en el tema de historias de vidas de profesores, por ejemplo. Bien, en ese enfoque biográfico narrativo entonces nos sirve a nosotros para ubicar el tema de la narrativa de experiencia, a condición de distinguir entre relatos de vida, historias de vida y narrativas de experiencia. Hacemos esa distinción conceptual que no es una distinción liviana, es una distinción muy significativa. Veamos. En este caso es muy importante comparar los significados en otras lenguas, porque nos permiten reconocer cuáles son las limitaciones de la lengua española, pero también la riqueza que tiene la lengua española y de qué hablamos cuando hablamos rigurosamente. Y eso es lo que me permite decir que abusamos, por ejemplo, la expresión historia de vida, y lo que hacemos realmente no son historias de vida. Para empezar, porque una historia de vida es una historia de comienzo a fin. No podemos traicionar la vieja noción aristotélica de que una trama, una historia, es aquello que tiene un comienzo, un punto culminante o éxtasis, ¿sí? Y un desenlace o un punto final. Y una historia de vida se reconoce efectivamente porque cuenta, es el trayecto de una vida desde su comienzo hasta su final, un final que puede ser ya la muerte o desde el punto desde el cual está haciendo su visión retrospectiva del pasado. Pero lo que hacemos nosotros en educación, o más corrientemente que se ha visto en Colombia, sobre todo en los últimos 20 años, no es exactamente historias de vida. Son relatos de vida en pocos casos, y en casos más comunes y corrientes son relatos de experiencia, por ejemplo, de lo que pasa en la vida escolar. Veamos un poco más. En inglés se reconoce, se distingue entre life history, con history con H, que es historia. Es una historia completa. Life history es una historia de vida completa, como la acabo de enunciar, ¿sí? Pero history es también la materia, es la asignatura. Yo voy a estudiar America's History, voy a estudiar la historia de América, ¿sí? Pero se distingue de story, que es un cuento, un relato, una narración. Love a story, sí, un relato de amor. Y también se dice historia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una palabra distinta, sino una única palabra que es historia. Yo les voy a contar una historia que me pasó anoche, pero yo voy a ir también a la clase de Historia de América a continuación, ¿cierto? Y yo voy a hacer una historia de vida, ¿sí? Uno se enreda entonces cuando dice, bueno, no voy a hacer historia de vida, voy a hacer un relato. Bien. En inglés se distingue, repito, history y story. En francés igual. En francés una cosa es histoire de vie, historia de vida, y otra cosa es récit de vie, relato de vida, ¿cierto? Y en español, repito, tenemos la misma palabra historia de vida, pero conviene distinguir entre historia de vida, relato de vida, ¿cierto? Lo que hacemos aquí es relatos de vida. Si se trata del relato de vida de un maestro, por ejemplo, fue lo que hicimos en los años 2007, 2008, hace 10 años, con la Secretaría de Educación de Antioquia, con los maestros rurales, del libro Los Maestros Contadores de Historias. Son relatos de vida de los maestros, ¿sí? Muchos de ellos empiezan pues con la vocación que yo cuando era niña yo jugaba a ser maestra, ¿cierto? Me regalaban tizas cada día de cumpleaños, etcétera, ¿cierto? Pero la mayoría se enfocan en una cosa, es el relato de vida en la escuela, cómo se siente como maestra, ¿sí? Y ese es un relato de vida bien interesante. Nosotros nos ubicamos en esto segundo, más que relatos de vida incluso, nosotros nos ubicamos en narrativas de experiencia escolar.
Paso a la tercera parte, que se me está acabando el tiempo, 10 minuticos, ¿cierto? Esta última parte es, bueno, ¿qué hacemos? Lo hemos hecho desde hace 3, 4, 5 años. Ya he dicho, desde hace varios años me he enfocado sobre todo en el trabajo con historias de vida, con relatos de vida de maestros. No dejo de soñarlo, sueño con volver a hacer un trabajo con relatos de vida de maestros. Los maestros hoy tienen mucho que contar, sobre todo algo que me quedó en el tintero desde hace 10 años es los relatos de vida de maestros en medio de la guerra. ¿Sí? Tienen mucho que enseñar. Ahora iríamos los relatos de vida en la construcción de la paz, porque ese es el punto fundamental de la vida escolar en Colombia, cómo la educación ha contribuido, no ha dejado de contribuir y tiene que hacerlo mucho más, no dejarle en manos de los políticos la cátedra de la paz, que eso es un pantanero, sino retomar eso y efectivamente construir en las escuelas temas de formación ciudadana y de paz, porque ese es uno de los pilares de la educación desde hace 100 años, o mejor desde Comenio, cuando se instituye que la educación sirve para 3 cosas, no voy a decir de una manera bien simple y elemental. 1, para la transmisión de saberes, es decir, la educación siempre es transmisión de saberes, o si no, no tendría ningún sentido, porque no tenemos que reinventar el álgebra, no tenemos que reinventar la gramática, no tenemos que reinventar la aritmética, reinventar la geometría o reinventar nuestra lengua materna. Vamos a transmitir y a captar esas transmisiones, donde se confunde con un proceso de transmisión cultural. 2, pero también vamos a la escuela, ¿sí? Vamos a la escuela a aprender a vivir, a aprender a adiestrarnos, a instruirnos en ciertas cosas que nos habilita para ser productivos en la sociedad, ser útiles y productivos en la sociedad. Por ejemplo, aprender a leer y escribir son los rudimentos elementales que impulsó a los estados nacientes republicanos desde finales del siglo XVIII para calificar mano de obra que era necesaria que supiera leer y escribir. Ustedes saben, por eso legitimó por lo demás el nacimiento de lo que hoy llamamos guarderías o se llamaban guarderías en Inglaterra de finales del siglo XVIII. Las salas cunas eran efectivamente para los hijos de las madres obreras que iban a las fábricas textiles. Mientras ellas estaban en la fábrica, los niños eran cuidados en las famosas guarderías, que fueron los kindergarten, jardines de niños, literalmente hablando. Para eso fuimos a la escuela, a aprender a leer y a escribir y más adelante aprender a ciertas habilidades, aprender a escribir a máquina o hacer deportes y poder ser más luego técnicos, ingenieros, diseccionar cuerpos y convertirse en médicos, etcétera, etcétera. Y 3, lo que Durkheim llamaba de una manera muy discreta pero muy profunda, y la parte más desconocida de Durkheim, la educación moral. Para él, educación moral no es educación religiosa de ninguna manera, porque era además el campeón del laicismo en la educación. Y hay que hacerlo, este segundo semestre tenemos que hacer en la facultad un homenaje a Durkheim, que cumple 100 años de muerte. En el año 1917 murió, junto con la Revolución Rusa. Tenemos que hacer por lo menos una conferencia sobre quién fue Durkheim, para el conocimiento de las jóvenes generaciones pulgarcita. Durkheim decía que la educación moral es aprender a vivir juntos. Entonces uno ve en Colombia, la crisis de la educación en Colombia para mí empieza por la educación infantil y termina en una cosa: no hemos aprendido a vivir juntos. ¿Sí? Por todo lo que he dicho, las estructuras de acogida están heridas de muerte en este país, han estado heridas de muerte. ¿Sí? Y ello nos ha llevado a que nos matamos porque no hemos aprendido a vivir juntos en las escuelas. Y es más, seguimos votando a favor de la guerra, ¿cierto? Cierro ese paréntesis que eran las 3 ideas fundamentales de todo proceso de educación. Entonces venimos hablando de lo que venimos haciendo ahora. Primero estaba muy atento con lo de los maestros, pero desde hace unos cuantos, 5 años para acá, muy interesado en el tema de los niños, con una pregunta muy elemental: ¿qué piensan los niños sobre la escuela? ¿Cómo sienten y perciben la experiencia escolar los niños? A los maestros, a los adultos les hemos preguntado qué saben sobre la escuela, ¿sí? Pero no le hemos preguntado a los niños
Se nos para el pelo de punta, pues a ustedes que tienen cabello, cuando un niño dice, yo no quiero ir a la escuela, me da miedo ir a la escuela. O qué tal, ya me da miedo ir a la universidad. ¿Sí? Que lo sabemos, que lo estamos viviendo en la universidad. ¿Quién ha hecho esas preguntas? Algunos lo han hecho. Ahora estamos desarrollando un trabajo, esta investigación que venimos haciendo, hace parte de una investigación que es internacional, tiene su sede en Brasil. En Brasil se están comparando 7 municipios, los municipios más duros de Brasil, que son, está Río de Janeiro, Sao Paulo, una ciudad anexa a Sao Paulo que se llama Guarulhos, donde está el aeropuerto, Natal, Bahía, Salvador de Bahía, Belo Horizonte, 7. Se está comparando con otro municipio de Polonia, 2 de Francia y Medellín. Y ahora le sumamos para la comparación una institución de La Ceja. ¿De qué se trata? Allí hay un componente que se llama, son narrativas de infancia de la escuela y lo que los profesores piensan sobre la escuela. Yo prescindí de lo segundo. Por el momento no me interesa tanto lo que los profesores piensan sobre la escuela, yo lo quiero separar para otro proyecto. Me quiero centrar en lo primero, pues, o vengo centrándonos en lo primero, narrativas de los niños sobre la escuela. Y en lugar de la prescindencia, dejamos de lado lo que los maestros piensan sobre la escuela, he optado por agregarle lo que los niños piensan sobre la escuela, la familia y la ciudad. ¿Qué es la ciudad? La ciudad es el barrio o la calle donde viven. Mire, todos estos niños nos cuentan en Medellín o en La Ceja, ¿cuál es la ciudad? No, la ciudad es que yo no puedo pasar al otro barrio. Y los dibujos, y hay una institución muy interesante en el límite de Medellín con Bello, muy interesante, muy dura, porque es un epicentro de combos y de la guerra urbana, ¿sí? Entonces, ¿qué piensan de la ciudad los niños? Lo que los niños piensan de la ciudad es la calle donde viven, ¿cierto? Y los dibujos que hacen, y las balaceras de anoche, y la ciudad es esa, pero también es la ciudad que yo viví hace 5 añitos, y son niños que tienen difícilmente 8 añitos, y dicen, pero es que cuando yo era bebé, yo no salía de mi cuarto, cosas asombrosas, aterradoras. Bien, pero esa es la pregunta que queremos, ¿cierto? Es ¿qué dicen los niños sobre eso? ¿Qué piensan sobre la ciudad? ¿Qué piensan sobre la familia? No solo el tipo de familia, si es familia nuclear, familia homosexual, familia heterosexual, etcétera, no. Es qué pasa en la familia. Entonces se hacen talleres tan elementales, tales como el año pasado se hizo un taller, que me pareció tan hermoso ese taller, que fue en un fin de semana, hubo 2, uno, ¿cuál es su objeto preferido en la casa? ¿Sí? ¿Cuál es el objeto preferido? Y los niños aparecieron el lunes, no se les dijo que lo llevaran, sino que aparecieron el lunes con el objeto preferido. ¿Sí? En pocas ocasiones era un peluche. En más de los casos, incluso algunos más bien lo pintaron. Por ejemplo, pintaban un arma. ¿En qué familia vive? ¿Sí? O pintaban una nevera vacía. ¿Cierto? Eso es lo que nos permite entonces decir qué piensan los niños sobre la escuela, sobre la familia. Bien, y incluso en otra, partimos de un prejuicio muy interesante. Estos niños viven en distintas regiones de la ciudad, en las ciudades más duras en los barrios más duros de la ciudad, por tanto, viven en familias descompuestas. En los primeros talleres descubrimos que estábamos completamente equivocados. Por más pobres o más duros los barrios donde vivían, eran familias donde acogían a los niños, ¿cierto? Pues por lo menos tenían una mamá, aunque no tuvieran papá, pero tenían una mamá, y muy buena mamá, aparentemente, pues la querían, en fin, ya ustedes sabrán de qué se trata. Entonces, con muchos talleres, muchas actividades, en eso yo no soy pedagogo infantil, yo solo tengo una profunda admiración toda mi vida, porque me parece el oficio más difícil del mundo, ¿cierto? Yo nunca he sido maestro de preescolar, solo padre y un hijo, porque no puedo con un segundo, ¿sí?
No porque sea muy difícil el primero, sino porque, por otras razones. Estas muchachas, como todas ustedes me lo imaginan, pues no es fácil, no es difícil suponerlo, tienen mucha creatividad e iniciativa para hacer cosas con los niños. Ellos mismos lo sugieren, por ejemplo. ¿No les parece muy bello en una de esas instituciones? Estas muchachas dicen, vamos a hacer un ejercicio de identidad, vamos a dibujarnos a nosotros mismos. Los niños se pintan a sí mismos. Y hay cosas bellísimas, hay niños, obviamente todos se tomaron foto, y hay niños que uno dice, pues no hizo hizo un autorretrato, pues parece una foto, ¿cierto? Y vamos a tratar de hacer una publicación, estamos pensando en una publicación con eso, porque son hermosísimos. Y en conclusión, se le pregunta a los niños, ¿cómo quieren que llamemos esta actividad? Niños de 6 años de edad diciendo, este se llama Mi Facebook. Mi Facebook quiere decir literalmente mi libro de rostros, mi libro de caras. Y efectivamente, así se llamó Mi Facebook. En la escuela lo tienen allá exhibido como una de las cosas más bonitas y a mí me sorprendió, y son los niños quienes dicen esas cosas. Lo mismo entonces eso nos da una pista. Por ejemplo, ahora en La Ceja estamos haciendo una cosa, se diseñó y se va a hacer en el segundo semestre, es una emisora al aire, la escuela al aire. Es la idea de que aprovechando que existe allí la emisora, sí, los niños en el recreo hablan, ponen música, eso lo permitió el colegio. Entonces, aprovechando eso, vamos a hacer un ejercicio que se llama la escuela al aire. Vamos como una especie de emisora y se les va a contar la historia de la radio, la historia de las comunicaciones, ¿sí? Se les hace una unidad didáctica en torno a eso, pero que los niños se encarreten allí haciendo un programa radial. Y lo que vamos a hacer es, invitando a las maestras también y a los niños sobre todo, que hablen al aire sobre qué piensan de la escuela y qué quieren que falta en la escuela, qué más quieren hacer. Una cosa así más democrática, en fin. Bueno, estos son ejemplos, se me acabó el tiempo, termino allí. Si tienen preguntas. Que detrás de ese discurso sempiterno y cansino sobre las innovaciones didácticas y demás, se solapa las viejas preguntas sobre la educación. ¿Qué es lo que ocurre en Colombia? No se habla en Colombia del tema de la acogida, no se habla en Colombia de aprender a vivir juntos en la escuela, y esos son los temas fundamentales que no pueden ser solapados a cambio de la innovación didáctica. Porque la educación es permanentemente eso, ¿cierto? Lo viejo coexiste con lo nuevo. Una ampliación, tal vez el tiempo no te dio para ir más en ese punto, pero el análisis, ¿cómo se hace el análisis de lo que dicen los niños? Es decir, desde dónde se interpretan los dibujos, las palabras de los niños, para no hacer interpretaciones, digamos, extratextuales que no tengan en cuenta lo que para ellos significa esa imagen que están poniendo, ese relato. Por ejemplo, si ponen en el dibujo una pistola, uno podría rápidamente decir hay violencia en la familia, ¿cierto? Es decir, ¿cómo no interpretar descontextualizando? Meriu decía, por ejemplo, no es lo mismo jugar a la guerra que hacer la guerra. Y pueden elegir como dibujo la pistola y no significa que haya violencia en el hogar, ¿cierto? ¿Cómo se cruza esa información para realmente saber qué significado tiene ese significante o esa representación que les entregan? Obliga a uno de los temas más difíciles que nos hemos enfrentado es justamente eso. Siempre privilegiamos es la parte descriptiva hasta ahora y siempre dejamos, hoy no, incluso no es una excepción el que hubiera dejado para el tintero a la hora de la verdad el tema del análisis y la categorización de lo que vemos. Hasta ahora vamos en eso, es permitir el uso de categorías descriptivas, por ejemplo, ocio, juego, violencia, etcétera, ¿sí? Y luego hacer un entrecruzamiento. Por ahora privilegiamos el tema de la triangulación de la información. Mucho eso de lo que se ve, por ejemplo, en la representación gráfica del niño, el ejemplo de la pistola es perfecto, pero también
en lugar de apresurarnos a caracterizar eso como asunto de violencia, es, bueno, detrás de ese niño, ¿qué familia hay? ¿Cierto? Y estamos en un problema. Por ejemplo, en esa institución de la frontera de Bello con Medellín, invitamos a los padres y madres de familia a hacer talleres o no. Optamos que no, que era muy peligroso, porque recientemente ha habido cosas peligrosas, incluso que tocan con la institución. Entonces preferimos ser muy discretos en esa, no vamos a averiguar los temas de la familia, salvo la fuente documental que tenemos en la institución, que nos brinde un poco de información sobre cuál es esa familia que hay allí. Y 3, un análisis sociológico muy somero, en ese caso particular de ese colegio, sobre cuál es el barrio. Entonces conocer la historia del barrio, y ahí sí hacer un taller con los más viejos del barrio que cuenten la historia del barrio y un poco la actualidad, y allí ya es otra cosa distinta, que nos permiten hablar de identificar los problemas, digamos, sociales más graves que atañen allí, se reflejan en la escuela. Pero somos muy tímidos y cautos respecto a esa interpretación tan fácil de qué hay allí detrás del niño. Como te comentaba en estos días, inclusive lo nuevo que hemos encontrado este año del turismo sexual en Medellín, que es una cosa supremamente delicada y donde yo tomé la determinación, no, esto por razones profesionales, la rectora sabe de qué se trata. Y se están haciendo unos trabajos, digamos, los subliminales, pintar unos muros, etcétera, etcétera, ciertos acompañamientos con la psicóloga de la institución, pero nosotros no podemos hacer nada. Nosotros somos investigadores, somos observadores, y no, punto, ahí, sí. Pero yo diría, para redondear, es una pregunta muy acuciante, pero sin respuesta cabal de parte nuestra todavía. Me alegra mucho el trabajo que están haciendo, primero porque creo que cuando hablamos y en términos de la innovación, me parece que sorprende que hablar de la acogida se vuelva un asunto de innovación, ¿cierto? Porque lo que nos estás mostrando que hacen estos chicos en esta investigación y en este ejercicio empieza a mostrar otra forma de escuela. Y esa otra forma de escuela tal vez la llamen innovación, pero tal vez es eso que efectivamente es la esencia de la escuela, pensarla como ese lugar donde nos encontramos y empezamos a reconocernos de otro modo. Y esos ejercicios creo que son los que nos llama hoy la situación que hemos tenido y que no es hoy, sino que nos lleva toda una historia a hablar de eso y que efectivamente no aparece en el currículo. Y que efectivamente es un asunto que se nos vuelve complicado pensarlo en investigaciones. Entonces encontramos estos compañeros que están haciendo la maestría y entonces ¿cuál es mi objeto de investigación y qué investigo? Y entonces ahí se nos vuelve el lío cuando esa realidad de la escuela no la vemos como un objeto de trabajo. Muchas gracias, profe. Profesor Gabriel, volviendo al tema del análisis de datos, que hablaban sobre el dibujo y la interpretación sociológica o acompañada de los datos que tenían por parte de la escuela, pero no se le pregunta al niño o a la niña qué fue lo que quiso reflejar en el dibujo. ¿Está acompañada el dibujo de una explicación oral o no se hace? Solamente se toma el dibujo. Me parece muy buena la pregunta por 2 razones. Primero, yo personalmente siempre me privo de preguntarle a otro, ¿usted qué quiso decir ahí? Yo digo que un dibujo por sí mismo dice, es como preguntarle a un artista, ¿y usted qué quiso decir ahí? Pues me parece muy feo, pues el ignorante es uno. Eso precisamente un artista lo hace es para que el otro interprete, para que el otro se conmueva. Y si no tiembla o no se conmueve, es que no hay nada. Elliot Eisner, ustedes deben saber quién fue Elliot Eisner, pedagogo infantil, músico, pintor, excelente escritor, llegó a ser presidente de la Asociación Norteamericana de Investigación Educativa, empezó desde lo más bajo, desde infantil, primaria, secundaria, profesor de universidad, hasta llegar a ser presidente de investigación en educación en Estados Unidos. En un librito titulado El Ojo Ilustrado,
trae esta definición sobre, dice, trae una anécdota, es una anécdota de Picasso. A Picasso le preguntaron un día, Picasso decía, lo que diferencia un artista de un pintor cualquiera es que el pintor cualquiera coge una mancha amarilla, un pintor cualquiera coge el sol y lo convierte en una mancha amarilla. Y el artista coge una mancha amarilla y la convierte en el sol. Y concluye Picasso, como el artista, el niño de una mancha amarilla lo vuelve el sol. ¿Sí? ¿Cómo le va a preguntar usted a un niño o a criticarle a un niño que esa mancha amarilla que usted ve no es el sol? ¿Sí? Con eso quiero decir que respetar lo que los niños pintan y punto. He ahí, me parece a mí, la incertidumbre, yo la llamaría la incerteza epistemológica, tan difícil para uno es interpretar. Lo que hacemos es más bien, en el esfuerzo por categorizar, es qué recurrencias hay, es decir, en esos distintos gráficos, si se supone que son no representaciones libres, que se hacen con más frecuencia, sino que algunas veces se hace, bueno, el tema es este, sobre un mismo tema, ¿cuáles son las representaciones distintas que puedan hacer los niños de él? Por ejemplo, el ejercicio sobre el objeto que más les gusta, obviamente eran objetos distintos. Habían pues los peluchitos y tal, las muñecas, etcétera, pero estos otros dibujos de la pistola y lo demás, ¿sí? ¿Cuál es el esfuerzo del investigador? Primero, tratar de establecer recurrencias, o sea, ¿qué hay de común allí? ¿Qué puedes leer en común detrás de eso? ¿Sí? Pero por ahora, repito, privilegiamos mucho es la descripción, porque el tema es ese, es qué dicen los niños frente a qué. Ya más adelante podamos tener un acumulado de información que nos permita, por decirlo así, interpretar. ¿Sí? Yolanda Reyes, ustedes saben, es una más famosa cuentista infantil de Colombia, ¿sí o no? Más conocida en el exterior. Yolanda Reyes, cuando presentaron en el año 2013 el libro Basta Ya, cuando se anunció por parte de Santos, era el 20 de julio, de que las negociaciones con la FARC iban en serio y se lanzó el libro Basta Ya. Hubo una mesa redonda de 2 horas en televisión, el único programa de televisión serio que ha habido en toda la historia de la televisión en Colombia. Allá estaba Yolanda Reyes. Todo el mundo habló, los políticos, etcétera, y se para Yolanda Reyes, yo la vi, y dice, felicito por el trabajo que han hecho. Eso de contar la historia de las masacres, la historia de las víctimas, etcétera. Pero falta una cosa. ¿Dónde están las voces de los niños sobre qué han sufrido en la guerra? Ese trabajo está por hacerse. Por extensión, yo digo, está por hacerse, estamos tratando de hacer los primeros pinitos o poniendo un granito de arena en la pregunta sobre qué piensan los niños sobre la escuela que tenemos ahora. ¿Sí? Luego veremos qué hay que interpretar allí. Por lo pronto, preguntemos, dejemos que hablen. Como yo digo en general, dejemos que las víctimas, todas ellas, hablen en clase. Yo soy profesor de un curso llamado Narrativas de Experiencia Escolar, un componente fundamental es el de la pedagogía de la memoria. Yo soy asombrado, número 1, desde hace 6 años que estoy en ese curso, cuando, sin pensarlo jamás, ¿sí?, llega un punto donde alguien se pone a llorar o dice, profe, yo no soy capaz de ver ese video, o no siga hablando que me pongo muy mal, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son víctimas directas de lo que pasó. ¿Cierto? Yo jamás preví eso, pero es así. En todas nuestras familias, en todas partes de este país, pasamos por allí y no hemos podido hablar. Yo tengo la consigna de que es el momento de hablar y los niños tienen el derecho a hablar hoy sobre esas cosas. Mi pregunta está centrada en que, bueno, inicialmente abordaste la educación como acogida, ¿cierto?
entiendo que en tu experiencia como investigador también estarías trabajando lo que tiene que ver con la educación en la familia, ¿cierto? Entonces, de pronto, ¿qué cabida tendría en tu discurso y en, pues, como todo el recorrido que llevas con la lectura de todos esos autores y los referentes conceptuales y teóricos, la crianza como acogida y como bienvenida y como una forma también de recibir a los que recién llegan? Entonces, de pronto es como pensar un poco cómo se estaría vinculando tal vez la crianza como una forma también de acogida. Creo que entiendes bien el concepto de acogida si se refiere a que tiene su incidencia en las modalidades de crianza de los niños como una acogida en el mundo y que esa es una responsabilidad educadora, muy bien. Pero yo no soy de ninguna manera especialista en educación de la familia, no es mi tema tampoco de qué pasa allí, ¿no? Qué pasa allí ni cómo hacerlo, no. Yo solo tengo una experiencia, digámoslo, si me permite la expresión, tangencial o ad latere, es decir, considerar que la familia como la familia como estructura de acogida ha de ser un objeto de observación y de análisis e interpretación en el ámbito de la escuela o desde la investigación educativa. Así, por ejemplo, en el año 2002, 2003, cuando hicimos la primera investigación de Diverser en esta facultad, fue el origen de Diverser, que se llamó, dirigida entonces por la profesora Zaida Sierra, que se hizo un estudio sobre la representación de los niños y niñas de diferente contexto escolar acerca de la familia, la escuela, a través del juego dramático. Esa era la investigación. Perdón. Yo participé de esa investigación con las que fue como lo primero que hice realmente en etnografía escolar. La pregunta era cómo representan en ese juego dramático los niños, la familia, la escuela y se le agregó por concepto emergente, es decir, la práctica nos mostró que los niños jugaban dramáticamente de preferencia a la guerra, ¿sí? Entonces se sumó familia, escuela y guerra. Perdón. Allí lo que hicimos con una familia era, los niños jugaban, ¿no? Es un juego dramático, bueno, no voy a entrar en detalle de qué es el juego dramático y cómo se hacían, pero estos chicos eran 6 niñas y 6 niños, ellos hacían sus guiones, espontáneamente ellos hacían la representación. Y la representación de la familia en las 11 instituciones que participaron de distintas partes del país en la investigación, regularmente la representación de la familia era la familia del padre borracho, autoritario y violento, ¿cierto? Entonces, para mí era simplemente hacer unas categorías descriptivas. Padre borracho, violencia familiar, etcétera, etcétera. Pero solo visto desde la representación de los niños y no desde adentro de la educación familiar, que no es, repito, mi tema.